Feliz mañana, feliz día, feliz sábado. Bienvenidos al programa Orientaciones Familiares. Habla para ustedes Marbella Díaz en compañía de Alfredo Sabatino. Bueno, hoy un sábado más, un sábado maravilloso para darle gracias a Dios, porque estamos en vivo por la www.radiowtcb.net de Valencia, Estado Carabobo, para todo el mundo. Gracias por sintonizarnos, por estar siempre a través de nuestra plataforma www.radiowtcb.net. Hoy vamos a tener un programa con el licenciado Carlos Eduardo Pérez, quien es psicólogo, pero además de psicólogo, él ha hecho varios estudios. Y psicología, mención clínica, que es su especialidad. Y ha hecho estudios en Tomatis Psicofonoaudiología, Tomatis Lenguaje, T-System, Key Language System, Tomatis Solisten, el ELMA, el neurofeedback y biofeedback, historia de vida como medio de investigación, taller de método Ventura, logopedia, búsqueda, localización e identificación de explosivos. Y ha trabajado en varios institutos, como el Centro de Estimulación Multisensorial Torrealba, el Estímulo Audiosensorial Venezuela, AC, Centro Tomatis Valencia y la Cooperativa Maestro de Armas. Él va a estar con nosotros, que vamos a hablar un poco de audiofonología. Bien, la escucha es para el oído lo que la puntería es para la vista. Estas fueron palabras del doctor Alfred Tomatis, quien, por cierto, no lo sabía, falleció recientemente, en el 2001. En todo caso, como ha señalado Marbella, complemento, está certificado en el tercer nivel del método Tomatis, que es muy importante, y acaba de finalizar sus estudios en la carrera de psicología, mención clínica. Al final de esta entrevista estaríamos paseándonos de nuevo por el trabajo de investigación titulado Estudio de caso con intervención musicoterapéutica para mejorar la flexibilidad del pensamiento en pacientes diagnosticados con demencia de inicio precoz. Este trabajo fue el que lo calificó para que hoy lo tengamos como psicólogo de la República Bolivariana de Venezuela. Extiendo mis palabras de felicitaciones también a la profesora María Gracia de Antico, quien lo acompañó en este interesantísimo caso de un paciente masculino de 31 años de edad acá en la ciudad de Valencia. Indudablemente que debemos, como de costumbre, iniciar con nuestro pensamiento para el día de hoy. Esto fue lo que dijo en alguna oportunidad Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. La vida es un eterno aprendizaje, de eso estamos seguros todos aquellos que nos hemos paseado por esa bella oportunidad que tenemos de abrir diariamente libros, de abrir lecturas diariamente, de intentarlo de alguna u otra manera, como lo ha hecho y lo hemos escuchado en el currículum de nuestro invitado Carlos Eduardo Pérez. En todo caso, vamos a iniciar con una información referida a la breve historia del método Tomatis, que es la primera pregunta que se hará a algún grupo de personas en Valencia, en distintos estados de Venezuela y particularmente, por qué no decirlo, en el exterior también, a pesar de las raíces de este método. Brevemente, Carlos, ¿de qué trata el método Tomatis? Bueno, el método Tomatis es una pedagogía de la escucha que fue creada por este señor, Alfred Tomatis, ya lleva su nombre, y que él llega a este punto de la terapia o esta pedagogía que es a través de música
porque su familia por muchos años fue una familia de músicos, cantores, ópera. Entonces él fue otorrinolaringólogo, ¿okay? Y él se dio cuenta que si modificaba la manera de escuchar de una persona, podía modificar su canto, ¿no? Él se dio cuenta que si quería que ciertos cantantes llegaran a ciertas notas y ciertos tonos que no podían alcanzar, pues modificando la escucha lo lograría, ¿no? Empiezan sus investigaciones al respecto y se da cuenta que con las frecuencias puede lograr estimular diferentes áreas del oído y que ese procesamiento se dé, si no se daba, para llegar a diferentes cambios en la voz de la persona, ¿no? O sea, que partieron de los problemas de la audición y del lenguaje. Sí, él después, bueno, se da cuenta que al desarrollar más la estimulación en el oído, pues puedes trabajar muchas áreas que para cualquier diagnóstico clínico, psicológico y de la vida, pues puedes también trabajar, como en este caso el lenguaje, la atención, la memoria, la emoción, ¿no? Durante muchos años fue un método bastante privado, donde la gente tenía que trasladarse a París a trabajar con él, aprender directamente de él, una persona bastante exigente, ¿no? Con sus pupilos. Ya en la actualidad, pues, el método Tomatis se ha globalizado y es una empresa bien establecida llamada Tomatis de Belmont. Se encuentra en Luxemburgo, a pesar de que el método es francés, ¿no? Y bueno, llega a las masas, trasladándose a diferentes puntos a certificar a las personas. Ya la gente no va a París como antes, sino que ellos se trasladan lo más cercano de la región de las personas y se pueden certificar. En mi caso, bueno, yo me certifiqué en Panamá. Bien, vamos a un corte comercial y no sin antes agradecer a nuestros patrocinantes Restaurante Iberius, Guayas del Centro, Compañía Anónima, Sabatino Pisolante, Abogados Marítimos y Comerciales. Radio WTCV.net. Music and Business. Es una pedagogía de la escucha basada en la estimulación sensorial sonora, el cual fue creado por el doctor Alfredo Tomatis, otorrinolaringólogo de reconocida fama internacional, psicólogo, además investigador. Dentro de sus descubrimientos fueron algunos de ellos, por no decir la mayoría, probados científicamente en el Laboratorio de Fisiología de la Sorbona, etcétera, etcétera. El método, por cierto, es aplicado a través de sonidos que se transmiten por unos audífonos o cascos especiales por conducción ósea provocada por una vibración en la parte superior del cráneo y por conducción aérea a través de las orejas. Interesante. En ese sentido, le habíamos preguntado a Carlos acerca de esa breve historia que prácticamente es reconducido. Pero también algo muy importante con lo que concluí, el oído como herramienta de la estimulación. Explícanos un poquitico, Carlos. Bueno, fíjate que es interesante porque muchas veces el oído nosotros lo tomamos en cuenta no solamente para el proceso de la audición, sino que le damos la responsabilidad tal vez del equilibrio, pero no nos damos cuenta que tiene otras responsabilidades hasta el punto de vista psicológico, que en este caso se vuelve una tremenda herramienta de trabajo dependiendo de lo que se quiera trabajar, porque el oído integra también información sensorial del cuerpo a través del vestíbulo, no solamente te ubica en espacio, ¿no? Y lo cual también a nivel psicológico es muy importante, y es una de nuestras ventanas al mundo sensorial, al ambiente, ¿okay? Entonces, tiene una comunicación, una retroalimentación con el cerebro, ¿verdad?, que le envía la información y luego el cerebro se la devuelve, y eso te ayuda a ti, dependiendo de cómo tú estimules, a estimular diferentes áreas como la concentración, la memoria y hasta la psicomotricidad. Y también el equilibrio. El equilibrio, lo por citaste en los inicios de tu comentario, y me acabo de recordar que las personas, con todo respeto, que pueden excederse en la ingesta de alcohol, pueden perder, o no, Pierden. De acuerdo al exceso pierden el equilibrio, y tiene que ver con la relación precisamente de la cóclea y del vestíbulo. El vestíbulo, sí. Bueno, de hecho,
a veces cuando uno intenta a los padres que tienen niños con problemas psicomotrices y del equilibrio, producto de esa problemática, uno pone en perspectiva el ejemplo de la persona bajo el efecto del alcohol, por la manera de cómo observar los cambios de su andar, por ejemplo. Una persona que no tiene equilibrio, una de los síntomas que uno nota es que el andar del pie es completo, es una pisada, no viene del talón hacia adelante, sino que pisa completamente con el pie, y así se va trasladando y busca apoyo a través de los brazos. Entonces, una persona que tiene problemas psicomotrices, sobre todo del equilibrio, tiene un andar así, sobre todo en los niños que buscan compensar con los brazos y caminar con el pie completo, sin tener que apoyar primero el talón. Tú te das cuenta que hay algún problema de equilibrio, y a veces entre los niños que hacen tomatis, ¿verdad? Que ven esos cambios a nivel de equilibrio, tú lo notas ya porque empiezan a caminar sin tener que compensar con los brazos, y una postura totalmente diferente. Ahora, Carlos, hablas de que el oído es de los 5 sentidos. Para el método Tomatis es la herramienta de estimulación. Sí. ¿Ok? Y hablas, por supuesto, del vestíbulo, y hablas de que nosotros nos comunicamos, o el oído es el que lleva al cerebro esa retroalimentación. ¿Qué pasa con aquellas personas que no escuchan? Ok, bueno, fíjate, he tenido varios casos con hipoacusia, ¿verdad? Donde mientras haya un registro auditivo, ¿okay?, se puede trabajar en la cóclea. Sí hay una limitante en cuanto al efecto Tomatis, que son muy pocas, la verdad, porque se puede trabajar con cualquier persona, con cualquier diagnóstico, hasta con problemas de ACV. Pero ¿qué pasa? Si tú no tienes tu aparato fonador en correctas condiciones o en óptimas condiciones, pues obviamente esa herramienta de estímulo pues no te ayuda tanto. Si una persona que tiene implantes cocleares, ¿verdad?, quiere decir que su cóclea, sus células, las células ciliadas del oído, están muertas en su mayoría o no funcionan. Y el implante coclear es el trabajo de esa parte del oído interno. Entonces, nosotros con la estimulación sonora, ¿verdad?, como es natural, estimulamos diferentes áreas de la cóclea dependiendo de lo que quieras estimular. Si quieres estimular lenguaje, la cóclea, por la parte media de la cóclea, procesa precisamente las frecuencias medias que estimulan el lenguaje. Las frecuencias altas, en la parte baja de la cóclea, estimulan la dinamización de energía del oído al cerebro. Parte de la memoria y la concentración y la atención, y parte también del área emocional. Si yo quiero trabajar la psicomotricidad, ansiedad, trabajo con las frecuencias graves, que es la parte alta de la cóclea. Entonces, si hay un implante coclear, pues obviamente se pierde esa parte pedagógica, que es bastante enriquecedora, porque quien manda la información es un aparato, y el aparato pues ya está codificado y calibrado para trabajar de una manera. Entonces, lamentablemente, que las personas que tienen implantes cocleares no pueden hacer el método Tomatis porque tienen esa limitante. Sin embargo, las personas con hipoacusia, que todavía tengan una buena cantidad de restos auditivos o algo de restos auditivos, pues lo que se intenta es mejorar la escucha de esos restos auditivos. Tratar de potenciar y que al menos trate de procesar correctamente con eso poco que procesa y que manda el oído. Y dependiendo también de la hipoacusia, si es bilateral o si es más en un oído o menos en un oído. He tenido casos de niños donde no escuchan nada en un oído, pero tienen su otro oído óptimo. Entonces, bueno, vamos a trabajar ese oído para que ese oído compense el trabajo de los dos y puedas tú procesar mejor la información. Por cierto, que noté en la presentación de Tomatis que tú nos enviaste, noté la presencia de dos minimúsculos, mínimos. ¿Cuáles son esos músculos? Fíjate, el músculo del martillo y el estribo. También está el yunque, son los músculos que están en el oído medio y que hacen que el método sea una pedagogía. Parte del trabajo del método es enseñarle a esos músculos a moverse correctamente según las frecuencias, para procesar y aprovechar la mayoría de la información que está entrando por el oído, ¿okay? Entonces, si hay frecuencias altas, ¿verdad?, el músculo del martillo debe tensar la membrana timpánica, porque la membrana timpánica tiene que estar tensa para aprovechar las frecuencias altas. Si hay frecuencias graves o bajas, la membrana timpánica tiene que estar destensada. Entonces, el músculo del martillo debe destensar la membrana timpánica. Entonces, ese movimiento, a través de lo que es la conducción ósea, que tú conversabas ahorita, le explicabas a la gente que hay una conducción ósea, un dispositivo arriba de los audífonos, se encarga de preparar al oído. ¿Por qué? Porque las frecuencias se mueven mucho más rápido por sólidos que por aire. Entonces, la conducción aérea va a entrar 2,5 segundos antes
que la conducción aérea, el sonido que va a entrar por los oídos. Entonces ya eso quiere decir que el oído se está moviendo acorde al sonido que va a entrar. Entonces se aprovecha toda la información para poder trabajar diferentes áreas del oído interno después. Y el músculo del estribo se encarga de amortiguar el movimiento del oído interno. Entonces esos dos músculos son bastante importantes para el aprovechamiento de la información. Porque ellos dos son los dos músculos que mueven, por supuesto, a la cóclea y al vestíbulo, o los alimenta de estimulación. Los dos músculos, ese es su trabajo. Uno, tratar de aprovechar la información en la membrana timpánica tensando y destensando, ese es su ejercicio. Y el otro, ¿qué ocurre? Para mantener el amortiguar los movimientos que los sonidos generan en el oído interno, su trabajo es compensar, ¿verdad? Que ese movimiento no contrarreste el procesamiento de la información, ¿verdad? El mandado de información al cerebro. Entonces, sus trabajos, digamos que son técnicos, pero de mucha importancia, porque si no funcionan correctamente, ya la escucha se distorsiona. Por eso lo que es que cada quien entiende lo que le da la gana, por dar un ejemplo. Porque tal vez esos músculos no se mueven acorde al sonido que está entrando y solamente parte de la información se maneja. Es como y bueno, analógicamente simpático y parasimpático. Uno hace una cosa y el otro exactamente, hace otra cosa. exactamente. Uno se encarga de mandar la información y el otro se encarga de aprovechar que entre la información completamente. Entonces, si los primeros no hacen su trabajo correctamente, pues la información que se procesa y se manda al cerebro no está completa. Entonces, ya por ahí tenemos problemas de comprensión, problemas de entendimiento. Bien, vamos a ir a un corte comercial y recordamos nuestra máxima: el Homo realmente sapiens es aquel que se plantea como objetivo de vida más el ser que el tener. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia. A pesar de que la luna no brille mañana. Estás disfrutando de Radio WTCV.net. Bien, y tenemos nuestras redes sociales: Twitter WTCV Radio y a través de Facebook Radio WTCV. Seguimos la entrevista con el licenciado Carlos Pérez. Y bueno, definitivamente el oído es uno de los sentidos más valiosos que tiene el ser humano. ¿Será lo mismo escuchar que oír? No, para nada. La audición es la definición de un correcto funcionamiento del oído. ¿Okay? Tienes todas tus células buenas, procesas bien la información, está mandando la información al oído, el oído lo procesa, pero la escucha es un proceso psicológico. La escucha es esa respuesta que viene después del procesamiento de la información auditiva. Entonces, ¿en qué se diferencian? En una de otra es que tú puedes recibir la información correctamente, pero dependiendo de cómo procesas, si en efecto el oído mandó correctamente toda la información necesaria, pues tu escucha y tu respuesta puede ser diferente. ¿Okay? Por eso es que la interpretación de cada quien es diferente. Sensación y percepción. Exactamente, sensación y percepción. Y después del proceso de procesamiento de la información, esa respuesta es la escucha. Puede ser una actitud, puede ser emotiva, puede ser dependiendo del procesamiento. Y también dependiendo hasta de qué oído eres dominante, porque así como somos dominantes de una mano o de un pie, somos dominantes de un oído, pero porque yo sea diestro de mano no quiere decir que yo sea diestro de oído. Y si la mayoría de la base de la información que yo proceso proviene del oído izquierdo, pues la información pasa primero por el hemisferio derecho y después al hemisferio izquierdo, que es el que procesa la información lingüística, por ejemplo. Pero no solamente el proceso es más largo, sino que se contamina de emotividad por el hemisferio derecho. Entonces son esas personas que son muy emotivas sus respuestas. Entonces tú puedes darte cuenta de una persona que cualquier cosa que se le diga o se altera o se pone triste, o todo hay una respuesta emocional. Tú puedes deducir, bueno, hay posibilidades de que esta persona sea dominante de oído izquierdo. Vamos a tratar de estimular el oído derecho para que su respuesta sea más objetiva, no robótica, más objetiva, más rápida, porque del oído derecho al hemisferio izquierdo y se procesa de una vez la información, es más rápida la respuesta. Entonces muchas de esas cosas se trabajan también con el método Tomati y la audición y la escucha, todos esos procesos de psicológicos, sobre todo de la escucha. Uno de los más grandes
problemas, diría yo, que de la humanidad es el proceso de comunicación. Emisor, ¿ok? O el receptor, y luego la respuesta, ¿ok? La codificación y la respuesta. ¿Cómo hacer, según el método Tomatis, para mejorar la comunicación? Bueno, el método Tomatis, dependiendo de la persona y lo que quiera trabajar. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, ahorita hace muy poco tuve un paciente adulto que él fue a la terapia porque le costaba entender. Dice, me está costando entender últimamente las cosas. Y me fatigo, me fastidio de las cosas muy rápido, pero la comprensión. Entonces tú dices, obviamente su vinculación y la manera como él se comunica con los demás va a estar afectada, porque si no te entiendo bien, pues lo más probable es que tengamos más adelante algún conflicto dependiendo del tema o de la situación, ¿no? Entonces él llegó para trabajarse eso, ¿no? Ahora, a nivel de masa, si es un grupo de personas que, por ejemplo, laboral, porque pues el método Tomatis se puede flexibilizar a cualquier área, escolar, laboral, deportiva, dependiendo de cuál sea el tema. Y tú dices, bueno, hay un problema de comunicación en un grupo, digamos un equipo de fútbol. Y en el equipo de fútbol tiene su psicólogo deportivo, y el psicólogo deportivo dice, vamos a intentar con el método Tomatis para trabajar la escucha de todos al mismo tiempo, y mientras yo como psicólogo trabajo todos los procesos que trabajo a nivel deportivo con el equipo, por ejemplo. Entonces el método Tomatis te ayuda a ti a que todos, mientras mejoran su procesamiento de escucha en ese periodo terapéutico, se complemente con el trabajo del terapeuta, en este caso un psicólogo deportivo. Pero lo puedes flexibilizar muchas cosas, al colegio, en muchos lugares del mundo hacen la terapia en el colegio. Aquí en Valencia, bueno, nosotros como centro trabajamos más que todo con una población de niños especiales, porque evidentemente la necesidad y la demanda ha sido así, ha sido más esa población la que nos ha buscado, y ha sido un poco más graneado a otro tipo de intereses más específicos, digámoslo así. Pero dependiendo de la situación, el método Tomatis es muy flexible. ¿Qué tiempo tiene esta organización la aplicación del método Tomatis aquí en Valencia? Fíjate, nosotros nos fundamos en el año 2010, finales de 2010. Y empezamos a principios de 2011 a comenzar a trabajar con niños. Somos el Centro Tomatis Valencia, y jurídicamente somos la Asociación Civil de Estímulo Audiosensorial Venezuela. Nos asociamos padre, madre, hijo para trabajar. Bueno, somos una empresa familiar, un negocio familiar, donde nuestra visión es familiar. Empezamos a trabajar con niños y dijimos, bueno, ¿por qué no metemos al padre? Vamos a meter padre. Es difícil, sobre todo cuando hablamos de una persona con discapacidad o con necesidades especiales, donde tal vez la comprensión de la situación es difícil. Tener que ponerte un audífono, tener que ponerte una cinta para que el audífono se caiga y puedas jugar. Y a veces meter al papá, cualquier terapeuta te diría, mira, el papá es contraproducente en el proceso terapéutico, porque lo que hace es que el niño boicotea la situación, el niño se pone más malcriado, si se pone más malcriado, tiene otros procesos, ¿no? Pero para nosotros más bien ha sido extremadamente positivo, porque como tenemos 26 horas de estimulación, o sea, 13 días de trabajar con la persona, 26 horas continuamente, pues se le puede trabajar al padre cosas que uno observe, dependiendo del terapeuta. ¿Es lo que dura el programa? 26. El programa, cada etapa intensiva dura 13 días, porque son 26 horas de programación, a menos de que sea una programación específica que puede llegar a durar hasta 10 días, ¿ok? Pero eso va a depender también del consultor o del práctico Tomatis del centro. Pero al menos aquí en Valencia somos 2 consultores y un práctico nivel 2. ¿Qué quiere decir eso? 2 personas con las 3 certificaciones de Tomatis y una persona con 2 certificaciones, ¿ok? De las 3. Bueno, hasta los momentos somos los 2 consultores Tomatis que quedamos en Venezuela, porque de 4 que somos, ya 2 ya están fuera del país. Los centros siguen abiertos, pero con sus consultores supervisando desde afuera, ¿no? Entonces, nuestra metodología pues nos llevó a eso, a buscar al padre y implementar lo que es el viaje, llevar el método Tomatis a otros estados. En Europa el método Tomatis es muy común que el padre alquile el aparato, un aparato portátil donde se lo lleva a su casa, ¿okay? Pero obviamente el poder adquisitivo de Europa, de Norteamérica, son diferentes a los de aquí, como para alquilar un aparato que para los costos venezolanos es costoso. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a adaptarlo a la realidad venezolana y vamos a trasladarnos a los estados de los niños
¿verdad? Que más lejos se encuentren o que nos necesiten, que nos pidan ir hacia allá para no tener que cambiarles el ambiente. Pero no es lo mismo un niño que viene de San Fernando de Apure para acá, para Valencia, tener que quedarse 13 días o 15, dependiendo del día que llegue y el día que se va, dormir en un lugar que no es su cama, tener que hacer una actividad y una monotonía que no es como la que hace, a simplemente trasladarse al estado de la persona y que lo único que cambia es una situación en el día a día de él, que sería ir a la terapia. Ya después 3 días se acostumbra y es bastante provechoso. Entonces, bueno, desde hace 5 años estamos aquí en Valencia, en San Diego, nuestro centro, y nos estamos trasladando por diferentes estados del país. Hago una pregunta, Carlos, con respecto a la relación que pueda existir entre la genética parental y la conducta del niño. ¿Hay algún estudio que ustedes hubiesen podido hacer comparaciones entre las problemáticas de audición, si las hubiera en los padres, y la de los muchachos, la de los niños? Bueno, fíjate que nosotros como centro todavía no hemos hecho ninguna investigación como tal, como para poder decir, bueno, tengo estos datos de ciertos padres, pero sin embargo nos hemos dado cuenta que el padre que también decide hacer la terapia con su hijo, ven cambios positivos los dos, sobre todo el niño. ¿Por qué? Porque estamos hablando, dependiendo de la edad, la vinculación que tiene la madre o el padre con el niño es bastante importante para los cambios del niño. Una madre que está dispuesta al cambio, abierta al cambio, flexible mentalmente a los retos que puedan ocurrir, pues lo más probable es que sea un niño más sano y que evolucione con mayor facilidad, ¿ok? Porque psicológicamente los dos se están vinculando con esa energía, se puede decir así. Pero las madres que hacen el método Tomatis también pues ven esos cambios positivos porque ven mejoras ellas también a nivel dependiendo de su situación. Si es una mamá que está llena de estrés, está depresiva por X razón, sobre todo las madres que están con el diagnóstico recién recibido. ¿Ese diagnóstico lo reciben de parte de ustedes o ellas pueden traer un diagnóstico? No, la mayoría trae un diagnóstico de afuera. Cuando los niños no traen diagnóstico, pues simplemente hacemos una observación del niño. Si se puede hacer un test de escucha, el test de escucha se hace, pero en la mayoría de los casos es un test bastante complicado, la consigna bastante complicada porque es trabajar con un audiómetro, pero calibrado para medir la escucha. Entonces, la línea base, pues sería la línea base. Puede tomarse en cuenta como una línea base de la escucha, ¿ok? Donde tú vas midiendo por frecuencia a qué decibelio lo está escuchando, ¿verdad? Y tú poder observar de un nivel global con los dos oídos cómo está su proceso de escucha. Pero muchos de los niños la consigna es bastante complicada. Necesito que me avises en el momento exacto que escuches si el niño no habla, se hace engorroso. ¿Y a qué edad se comienza o se puede comenzar a aplicar el método? Bueno, el método Tomatis, según la mayoría de los consultores o el gremio de consultores, se recomienda a partir de los 2 años que ya la fontanela o mollera esté cerrada. Pero sin embargo hay casos de casos, como por ejemplo que un niño de 1 año y medio tenga microcefalia, no tiene fontanela. Entonces vamos a aprovechar lo antes posible, estimular a ese niño para poder conseguir más cambios en su desarrollo lo más chiquito posible, la plasticidad cerebral, ¿no? Conseguir cambios que tal vez esperar a los 2 años es mucho. Si se puede empezar de nuevo. Entonces, en ese tipo de casos donde la fontanela ya está cerrada, se puede trabajar, pues. Y eso es también dependiendo del consultorio y los criterios. Hay consultores que prefieren igual esperar los 2 años a pesar de una microcefalia y que no tenga una fontanela abierta. Pero bueno, los criterios varían también del profesional. Carlos, tenemos una pregunta de María Luisa 12 desde Barquisimeto. ¿Hay alguna limitación de edad para esta terapia? ¿Los adultos también pueden tomarla o solo niños? Fíjate que esa pregunta es bastante común, ¿no? Porque dices, bueno, a partir de una edad, pero ¿hasta qué edad puedo yo trabajar? Fíjate que no hay límites. Desde 2 años hasta la edad que se pueda tener, ¿verdad? Mientras haya escucha. Obviamente en los adultos mayores se van perdiendo células, ¿verdad? Pero sin embargo pues, tenemos un proceso de escucha. Entonces, si podemos mejorar ese proceso de escucha, pues se pueden ver cambios. Una persona adulta, por las razones que sea, puede hacer el método Tomatis. Si es por ansiedad, si es porque quiero escuchar mejor, me siento que no estoy entendiendo bien la información, siento que ya estoy perdiendo audición y quiero mejorar como proceso la información, entonces tú puedes hacer el método Tomatis. O sea que este método, pudiera acompañar a aquellos que utilicen la prótesis auditiva en caso de adultos mayores. Si hay hipoacusia, sí. Yo he tenido muchos casos que tienen la prótesis auditiva que lo que hacen es que suben los decibelios sonoros del ambiente, pero no tienen prótesis cocleares, no tienen implantes cocleares. Entonces, más bien yo le explico al papá, bueno, vamos a trabajar en esos restos auditivos que quedan, que puede ser más de la mitad de la audición. Pero procesa bien esa información y cuando tú te impones estos implantes, pues
la escucha la estás procesando bien, o sea, el sonido, la información la estás procesando bien. Bien, vamos a ir a un corte y una pregunta que te voy a dejar al aire. En el caso del autismo, ¿cómo ustedes manejan esta situación? Ok. Vamos a un corte y regresamos. Somos música para ambientar espacios, impulsar el comercio global y mantenerte informado.